Integrantes de la especialización en gestión pública. En este momento vamos a dar inicio a la ponencia de ética y función pública de la fase 3, que es evaluar, y cuyos integrantes somos el compañero Robert Daniel Benavides Córdoba, mi persona Juan Manuel Alape Urbano, Olga Olena Ibata Romero, Diana María Jaramillo Coral y la compañera Margarita María Ruiz Lenis. A continuación, arrancamos con la presentación. Fase 3. Evaluar. Introducción. La gestión pública moderna se enfrenta al constante y complejo desafío de construir, recuperar y mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. La función pública se constituye como el eje central del accionar estatal, siendo la herramienta principal para la solución de los problemas de la sociedad y el cumplimiento de los fines del Estado. Sin embargo, la materialización de estos fines recae directamente sobre el talento humano, es decir, sobre los servidores públicos, quienes asumen una inmensa responsabilidad social, económica y política en su ejercicio diario. En un contexto marcado históricamente por fenómenos que desdibujan el papel del Estado, como el clientelismo, el corporativismo y la corrupción, resulta imperativo reevaluar los cimientos morales de la administración. Por ello, al hacer un análisis, se encuentran tres pilares fundamentales para la consolidación de un buen gobierno. La ética pública como base del comportamiento del servidor, la implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano como herramienta de prevención y el papel del Código de Integridad del Servicio Público como conjunto de valores, creencias y principios éticos que guían las decisiones y acciones de una persona o una organización. Marco teórico: ética, transparencia y gobernanza en la gestión pública. La gestión pública contemporánea se enfrenta al reto de armonizar la eficiencia administrativa con la legitimidad democrática. Este marco teórico explora la interrelación entre la transparencia, la gobernanza y la ética, fundamentando cómo los instrumentos institucionales de integridad impactan el cumplimiento de los fines del Estado. Primero, la transparencia, gobernanza y gobernabilidad en el manejo del Estado. El Estado se concibe como una organización política, social y económica que a través de sus instituciones propicia las condiciones necesarias para la vida en sociedad. En este contexto, la administración pública es la herramienta esencial mediante la cual los servidores públicos logran cumplir con los fines esenciales del Estado. Transparencia a la información, obligación gubernamental de la máxima divulgación sobre el uso de recursos públicos y sus resultados. Participación ciudadana, facilitación de la influencia ciudadana en la definición de políticas y servicios públicos. Rendición de cuentas, potestad de las personas para exigir que el gobierno se haga responsable de sus políticas. En América Latina, el debilitamiento y la crisis del Estado corporativo y burocrático han demandado la sustitución de esos regímenes por formas democráticas de gestión pública. Se requiere ejercer el poder de manera ética y transparente, afianzando las instituciones en valores sociales que garanticen las libertades individuales y los derechos humanos. Segundo, ética, corrupción y su impacto en la equidad social y la confianza ciudadana. La corrupción representa una ruptura de la gobernanza. El acto de corrupción se materializa cuando las funciones públicas se utilizan para obtener beneficios privados, violando las disposiciones legales y atentando contra el bienestar de la ciudadanía. Prácticas como el clientelismo, el corporativismo y la politiquería destruyen el equilibrio entre el Estado y la sociedad, dejando el bienestar general en manos de intereses particulares. Frente a este panorama, la ética pública emerge como un elemento decisivo. Legitimidad y confianza. La gobernanza ética no es un mero asunto regulatorio, sino un determinante fundamental de la legitimidad institucional. Cuando los principios éticos se integran como valores institucionales centrales, mejora la transparencia y la eficiencia, reforzando la confianza pública. Comportamiento del servidor público.
La excelencia de la gestión colectiva es inalcanzable sin servidores públicos formados en sólidos criterios éticos. La ética aplicada a la función pública es un elemento clave para mantener la confianza ciudadana, elevando la calidad administrativa mediante una conducta honesta e íntegra. Equidad social. La gestión pública debe articularse a la ética en su dimensión social, implementando estrategias que rompan con la burocratización y promuevan el encuentro con los ciudadanos más vulnerables, apuntando siempre al bienestar colectivo y la justicia social. Tercero, principios éticos y políticas de transparencia como instrumentos de gobernanza democrática. Para materializar la ética en la administración pública, los gobiernos recurren a instrumentos normativos y de planeación. Sin embargo, los códigos de ética y las leyes anticorrupción a menudo resultan ser documentos declarativos y carecen de criterios específicos de aplicación y mecanismos de sanción. La evidencia internacional sugiere que los países con mayor cumplimiento ético son aquellos que integran auditorías de ética en las evaluaciones de desempeño de sus funcionarios. En el caso de Colombia, el Estado ha implementado múltiples instrumentos formales que actúan como herramientas de gobernanza democrática. Marco normativo anticorrupción. La promulgación del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 del 2011 y la Ley de Transparencia y del Decreto de Acceso a la Información Pública, Ley 1712 del 2014. Son iniciativas dirigidas a combatir el clientelismo y la corrupción mediante mecanismos de prevención, control y seguimiento. Sistemas integrados de gestión. El modelo integrado de planeación y gestión, IPG, integra el sistema de gestión pública con el control interno institucional. Este modelo actúa como un manual orientador diseñado para mejorar la efectividad del servicio, generar valor público y facilitar una mejor veeduría ciudadana. Institucionalización de la cultura organizacional. Los analistas subrayan que un marco regulatorio claro como un código de integridad o ética puede moldear significativamente la cultura organizacional si se complementa con mecanismos efectivos de implementación e incentivos bien diseñados. La integración de planes anticorrupción, políticas de apertura de datos y códigos de integridad dentro de los cimientos estructurales del Estado permite superar la visión utilitarista del mercado. Es a través de esos instrumentos que la administración pública logra transmitir de un cumplimiento meramente formal hacia un modelo plenamente integrado de liderazgo ético y gobernanza responsable. Siguiendo con nuestra ponencia, quiero centrarme en un aspecto esencial, la ética en la función pública. Este tema es clave porque más allá de las normas escritas, la ética representa el compromiso moral de cada servidor público con la ciudadanía. Dicho de otra manera, es la brújula que orienta las decisiones hacia el bien común y asegura que el Estado cumpla con sus fines esenciales. El marco normativo, para comprender mejor su importancia, revisemos el marco normativo. En primer lugar, la Constitución Política del 91 nos da alineamientos claros con base al artículo 2, que establece que los fines esenciales son servir a la comunidad, un orden justo y promover la prosperidad general. En el artículo 209 tenemos que la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y regirse por principios como la moralidad, la transparencia y la eficacia. A esto se suman normas específicas como la Ley 1474 de 2011, conocida como Estatuto Anticorrupción, que refuerza la obligación de actuar con transparencia, y la Ley 2016 de 2020, que adopta el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano. Este código define valores fundamentales como honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia.
En consecuencia, la ética en la función pública no es solo un ideal, sino un mandato constitucional y legal. En cuanto a la diapositiva 3, eh, los valores y antivalores, eh, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Eh, por ejemplo, la honestidad implica actuar con verdad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. El respeto significa reconocer la dignidad de cada ciudadano sin discriminación. El compromiso nos recuerda que cada servidor público debe cumplir con sus responsabilidades en beneficio colectivo y la diligencia exige ejecutar las funciones con eficiencia, prontitud. Mm, la justicia garantiza decisiones con equidad e imparcialidad, como lo plantea Afanador. Estos valores son la base de un trabajo inteligente y productivo, capaz de consolidar una cultura organizacional sana. Sin embargo, también existen antivalores que deterioran la función pública. Por ejemplo, la corrupción desvía recursos y debilita la confianza ciudadana. El clientelismo favorece intereses políticos sobre el bien común. La indiferencia refleja falta de sensibilidad social y el egoísmo antepone intereses personales sobre los colectivos. Para ilustrarlo así, de manera rápida, pensemos en dos situaciones. Un funcionario que actúa con transparencia en una licitación fortalece la confianza ciudadana, mientras que el clientelismo en la contratación genera inequidad y desconfianza. De esta manera, cuando la ética guía la función pública, se fortalece la confianza ciudadana y se cumplen los fines del Estado. En cambio, cuando predominan los antivalores, se genera desconfianza y debilitamiento institucional. En síntesis, puedo decir que la ética en la función pública es más que un principio moral, es una obligación constitucional y legal. Por eso, cada servidor público eh, debe asumirla como una práctica diaria para construir una sociedad más justa. Ahora vamos a hablar del tema del plan anticorrupción. Y de paso, pues es un tema que se acoge el plan anticorrupción y atención al ciudadano. Entonces, encontramos que este mecanismo tiene un rol de carácter preventivo. Aquí buscamos es mitigar que estos hechos no ocurran. Entonces, el Estado ha creado estas normas y estos esquemas con el fin de que los procesos sean cada vez más transparentes, se intente ser leales al servicio al ciudadano, buscar el bien común y no el individual. Dentro de ello encontramos un enfoque integrado por componentes independientes y el soporte normativo. Es decir, que así como está el soporte normativo, existen plataformas, existen revisiones por parte de la ciudadanía, existen controles por los diferentes entes de control para ayudarnos a que todos esos procesos integrados nos ayuden a generar un buen desarrollo de la gestión pública. También existe un desarrollo detallado en el cual encontramos que el plan anticorrupción y atención al ciudadano se enlaza con todo el modelo integrado de planeación y gestión IPG. Encontramos algunas dimensiones que dentro de las 7, 3 se entrelazan en este proceso, que son el control interno, quien se encarga de acompañar ese proceso desde la entidad, de revisar y de vigilar de que se esté cumpliendo adecuadamente con los roles en aspectos legales y en el hacer diario de cada una de las entidades. En gestión con valores para resultados está la relación Estado-ciudadano y aquí es donde se hace la interacción con el ciudadano en un adecuado servicio, en una información y un acceso transparente a todo lo que se desarrolla en las entidades públicas. E información y comunicación nos remite al desarrollo claro y conciso para que todas las personas se vinculen a la información de las entidades a través de los datos abiertos.
Aquí el objetivo central fortalece la transparencia, la gestión pública y la confianza en las entidades públicas. Esto es lo que se procura buscar con este ejercicio. Ahora hablemos de la elaboración y consolidación del plan anticorrupción. Generalmente las entidades están manejando una matriz o una herramienta para hacer el seguimiento al plan anticorrupción. Este se lleva a través de 6 componentes, que son el primero, gestión de riesgos de corrupción y medios de mitigación. Aquí lo que se busca es identificar, analizar y prevenir las situaciones que posiblemente vulneren los recursos o los servicios al ciudadano. El segundo componente es la racionalización de trámites. Es buscar la forma en que los trámites que cada vez se vayan ofreciendo a la ciudadanía se hagan de unas maneras más ágiles, más dinámicas, menos burocráticas y minimizar los costos. El tercer componente es la rendición de cuentas. En este se busca dar información de forma clara, que sea transparente, que todo se pueda visualizar, que cada procedimiento que haga la entidad por inversión social, por el mismo funcionamiento, se visualicen. Y existen ya las plataformas, el SECOP es una, las plataformas del Departamento de Planeación para hacer seguimiento a la inversión pública, los seguimientos por el Departamento de Hacienda frente a las ejecuciones de los recursos, la contabilización adecuada por la Contaduría General de la Nación, las diferentes IAs que revisan a las entidades. Entonces, cada vez encontramos que toda esta rendición de cuentas es por diferentes aristas que validan que lo que yo estoy mostrándole a la ciudadanía sea veraz con realmente lo que estamos ofreciendo y ejecutando de los servicios y los recursos de las entidades. Hay un cuarto mecanismo que es para mejorar la atención al ciudadano, que se entrelaza también con el quinto, que es la transparencia de acceso a la información. Aquí está el rol con el ciudadano de dar información adecuada y cuando la soliciten y que también sea oportuna y sin ocultar información que esté dentro de lo legal. Y hay un sexto componente que son los incentivos adicionales. Estas iniciativas adicionales lo que nos permiten a cada entidad es agregar situaciones en particular que permitan visualizar algunas situaciones que pueden poner en riesgo la adecuada ejecución de recursos para que la puedan conocer las personas o las comunidades y sepan en qué situaciones podemos tener riesgos y cuáles van a ser las medidas que se pueden mitigar. Dentro de estas situaciones adicionales también encontramos la garantía al denunciante cuando alguien nos denuncia alguna situación, darle garantías de que se va a tener confidencialidad en la información y en los datos de quien generó esa denuncia. Entonces, todas estas situaciones las enfoca y las engloban todos los componentes que permiten integrar el plan anticorrupción. Algo también muy importante es que la oficina de planeación es quien lidera este ejercicio o quien haga sus veces dentro de la entidad, buscando liderar la construcción del PAA y asignando responsables al proceso. Ahora, ¿cómo se elabora el plan anticorrupción en una entidad? Existen 5 criterios principales en los cuales debemos tener en cuenta. Uno de ellos, el número 1, es el diagnóstico a los riesgos. Aquí se debe identificar riesgos de corrupción, procesos y debilidades. La intención dentro del diagnóstico es hacer una planeación adecuada del proceso, identificar esos riesgos de corrupción y elaborar algunos mapas que nos permitan llegar a controles para que esas situaciones no vayan a ocurrir, mitigar el riesgo, por decirlo así. A través de la definición de las estrategias. La definición de las estrategias nos permiten decir, bueno, si el recurso que va para la gira está siendo malversado, entonces, ¿cómo podemos hacer un control y un seguimiento para que este recurso llegue directamente a los niños? Entonces, son situaciones que ya sabemos que existe la corrupción, ¿cómo mitigamos para que realmente este dinero no se vaya para el tercero, para el contratista o para el mandatario de turno? Luego establecemos en este ejercicio unos responsables y un cronograma. Aquí se deben establecer quiénes y qué áreas son las encargadas de hacer estos seguimientos, las fechas y unas unidades de medida que serían los indicadores para ver si este seguimiento está siendo efectivo. Luego encontramos la aprobación y publicación. En esta aprobación y publicación se aprueba en la página web de cada una de las entidades la matriz del plan anticorrupción y atención al ciudadano.
Y por último, tenemos el seguimiento y la evaluación que se hace de manera periódica, validando el cumplimiento. Aquí tenemos un ejemplo que es un mapa de riesgo de corrupción del departamento del Valle del Cauca, en donde se identifican algunas situaciones de riesgo, como adulterar la información entregada a los entes de control u otras entidades. Otro riesgo es asignar un riesgo diferente al real a la labor que desempeñan servidores públicos o contratistas, teniendo en cuenta que cada uno tiene un nivel de condición en la ARL para el desarrollo de sus funciones o actividades. Un siguiente riesgo es reportar ante la ARL un evento ocurrido sin causa o con ocasión al trabajo. Entonces, en cada uno de estos podemos identificar el riesgo, cuáles son las causas, si existe un riesgo residual, el soporte de la identificación y seguimiento al riesgo, quién es el responsable, los tiempos de medición y la estructura del indicador que me permite medir si realmente estamos haciendo un adecuado seguimiento para que ese riesgo no se me materialice. Ok, compañeros, ahora sigue mi compañera Diana para hacer la explicación del siguiente tema. Bueno, para empezar, según lo que plantean Mansaray y Johnson, la integridad no es solo un valor bonito o un discurso teórico. Ellos explican que la integridad debe institucionalizarse, es decir, debe formar parte del funcionamiento real de las instituciones públicas. ¿Qué significa? Que la ética no puede quedarse solo en palabras, sino que debe reflejarse en normas claras, en la cultura organizacional y en la forma en que se toman decisiones todos los días. Los autores hablan de tres elementos fundamentales. Primero, la existencia de reglas y marcos normativos que orienten el comportamiento de los servidores públicos. Segundo, una cultura organizacional donde los valores éticos no solo se conozcan, sino que se vivan en la práctica del día a día. Y tercero, mecanismos de seguimiento que permitan prevenir, detectar y corregir conductas indebidas. Bueno, si llevamos esto al contexto de nuestro país, al contexto colombiano, encontramos una herramienta muy importante que es el Código de Integridad del Servicio Público. Este establece 5 valores esenciales: la honestidad, el respeto, el compromiso, la diligencia y la justicia. Pero lo interesante de esto es que no se trata solo de una lista de valores, sino de una guía para el comportamiento diario de los servidores públicos. Además, este código se articula con estrategias como el plan anticorrupción, lo que permite que la integridad no sea solo un ideal, sino algo que se pueda aplicar, medir y fortalecer dentro de las instituciones. Esto coincide directamente con lo que proponen Mansaray y Johnson, que la ética debe integrarse en la gestión pública de manera práctica. Ahora, primero, ¿por qué fortalece la cultura organizacional? Cuando los servidores públicos actúan con base a estos valores, se reducen las prácticas indebidas, como la corrupción, el clientelismo o el uso indebido del poder. Se genera un ambiente más transparente, más coherente y más orientado al servicio. Segundo, porque impacta directamente a la confianza ciudadana. Las personas no solo evalúan al Estado por sus resultados, por los resultados que entrega, sino también por la forma en que actúa. Cuando hay transparencia, responsabilidad y ética, eso aumenta la credibilidad en las instituciones. La integridad institucionalizada es fundamental para cerrar la brecha entre el Estado y la ciudadanía. En el caso colombiano, el Código de Integridad representa un avance importante porque ayuda a construir una función pública más ética y transparente y realmente orientada al bienestar general de los ciudadanos. Ahora continuamos con el compañero Daniel Benavides.
Bueno, en esta oportunidad me permito recopilar y concluir sobre los principales aportes que han presentado mis compañeros en la ponencia que estamos en esta oportunidad sobre la importancia de la ética en la función pública. En cuanto a la función pública, podemos decir que es la actividad desarrollada por las personas que en nombre del Estado gestionan y administran los asuntos públicos para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. La ética pública es el conjunto de principios y valores que deben guiar el comportamiento de las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones, orientando al interés general y al respeto por los derechos de todas las personas. La ética tenemos que definirla como un pilar fundamental en el funcionamiento del Estado. La confianza ciudadana depende de la transparencia y de la honestidad institucional. La corrupción y las prácticas afectan la legitimidad del Estado. El servidor público debe actuar con principios éticos y responsabilidad social. El código de integridad nos debe llevar a tener unos valores fundamentales como son el compromiso, la honestidad, el respeto y la justicia. Dentro del fortalecimiento de la función pública debemos entender tres pilares fundamentales. El primero, la participación ciudadana, que involucra a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, fomenta el diálogo y escucha entre el gobierno y la sociedad. El segundo, la ética pública, en donde el servidor actúa con integridad y coherencia en todo momento, respeta y valora a todas las personas sin distinción, es responsable y transparente en el uso de recursos públicos. Y el fortalecimiento de la función pública, en donde vemos una mejora de la calidad en los servicios públicos. La importancia de las prácticas negativas y los antivalores son también unas conductas que se pueden presentar dentro del funcionario público. Es importante fortalecer la confianza, promover la justicia y la equidad, fomentar la transparencia y contribuir al bien común. Las prácticas negativas las podemos ver como la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias, la falta de transparencia y el abuso de autoridad. Y podemos llamarle unos antivalores al egoísmo, la deshonestidad, la falta de respeto, la indiferencia y la intolerancia. Como controles de la ética pública tenemos a los entes de control que vienen a ser la Contraloría, que ejerce un control fiscal, la Procuraduría, que ejerce un control disciplinario, las personerías que hacen una vigilancia y control disciplinario local. En cuanto a los impactos de una mala gestión pública, tenemos el aumento de la pobreza y exclusión, nuevas asimetrías sociales, incremento de corrupción y violencia, división desigual del trabajo, prioridad del mercado sobre las necesidades sociales. Las condiciones que favorecen la corrupción podemos dividirlas en dos partes, las sociopolíticas y culturales, que son la debilidad institucional del Estado y el clientelismo político, y las institucionales, que son los tipo pliego sastre, por ejemplo, en contratación, nombramientos provisionales, contratos temporales, financiación privada de campañas. En cuanto a la corrupción y el clientelismo, encontramos las formas de corrupción como el soborno, extorsión, fraude, malversación de fondos, nepotismo, amiguismo, apropiación de bienes públicos, tráfico de influencia. La cultura del clientelismo, lo dice Martínez 2009 en su página 101, es el sistema de protección y amparo con el que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de sumisión y servicios, trayendo unas consecuencias de dependencia política, favorecimiento de intereses particulares y debilitamiento democrático. Los efectos de la corrupción son bajos niveles de credibilidad, cultura del incivismo, desestímulo en la inversión, inequidad social y aumento de la incertidumbre. Debemos tener unos elementos claves para lograr una ética pública, que serían la formación ética permanente, la transparencia institucional, la participación ciudadana, vigilancia y responsabilidad social, donde debemos cada día, en cada decisión y en cada acción del servicio a la sociedad. Como algunas referencias, tenemos aquí las demostradas en esta última diapositiva. Muchas gracias por su atención.